Perspectives 2020. Welcome the future. Buenos días, bienvenidos al encuentro de Perspectivas de Fidelity, en el que, como ya es habitual, hablaremos del entorno en el que tendremos que tomar decisiones de inversión en este año. Un año que, por cierto, ha empezado con ese recordatorio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que no es nuevo y que sirve como aviso de que las tensiones geopolíticas que no habían dado la cara en los últimos años podrían hacerlo en este año. Pero antes de adentrarnos en el año 2020, me gustaría hacer un par de comentarios sobre el 2019. Y es que ha sido un año que nos ha sorprendido a muchos. Desde luego, en Fidelity, nadie, incluyendo analistas y gestores de fondos, esperaba un 2019 tan brillante en las bolsas, con esas subidas del 30% en Estados Unidos que han liderado los mercados de renta variable global, con también dobles dígitos de rentabilidad en Europa, desde el 12% de España a ese 28% de Italia, 18% en Japón, 25% en China, y también en renta fija rentabilidades muy buenas, y sirva como ejemplo ese 6% en el crédito europeo grado de inversión, que en el caso de Estados Unidos ha sido del 14%. Nos ha sorprendido que ni la ralentización económica global, que además ha afectado a economías grandes y cercanas, como la alemana y la italiana, ni la escalada de proteccionismo en todo el mundo, y no solamente en Estados Unidos y en China, ni la debilidad de la inversión empresarial en Estados Unidos, la llamada formación bruta de capital, ni las protestas desde París a Hong Kong han hecho mella en un ejercicio que parece que ha estado ajeno a cambios sociales, económicos y políticos de gran envergadura. Al final, la valoración de bonos y acciones se ha fijado mucho más en las buenas noticias, que también las ha habido en este año, como ha sido la revisión al alza de beneficios empresariales, la expectativa de subida de beneficios el año que viene, la fortaleza del consumidor en Estados Unidos y también, como no, esos tipos de interés bajos por debajo de lo que todos esperábamos. Porque yo creo que al final la política monetaria ha sido el mayor condicionante de lo que ha ocurrido en el 2019. Hace 12 meses todos los analistas pensábamos que tendríamos subidas de tipos en Estados Unidos y nos hemos encontrado con 3 bajadas que han actuado como auténtico motor en las bolsas de todo el mundo. Y el segundo comentario tiene que ver con los flujos de dinero. Y es que, a pesar de lo bien que se ha comportado el mercado, no ha sido un año en el cual el dinero haya ido hacia la renta variable. Ha sido el rally alcista menos querido por los inversores, o por lo menos el menos aprovechado. En vez de ver entradas, hemos visto salidas de renta variable que han sido especialmente fuertes en la primera mitad del año, llegando a los niveles del año 2011 y del año 2012, en la época de la primavera árabe y del tsunami y de las dudas sobre la Unión Monetaria Europea. Reembolsos que probablemente han tenido mucho que ver con esa sensación de que el rally está muy apoyado en tipos de interés bajos y en inyecciones de liquidez. En cualquier caso, empezamos ahora el año 2020 preguntándonos durante cuánto tiempo van a continuar esas subidas generalizadas y ese entorno de volatilidad relativamente bajo que ha caracterizado en realidad la última década. Y eso sí, con un cierto consenso en el sentido de que la efectividad de las políticas monetarias laxas probablemente están llegando a su límite y que también probablemente veamos más gobiernos recurriendo al aumento de gasto como forma para estimular la economía. De algunos de esos temas hablaremos en la mañana de hoy y para ello contamos con 3 integrantes del equipo de inversiones de Fidelity. La primera presentación será a cargo de Andrew McCaffrey, que es el responsable global de inversiones de Fidelity y que hablará de las 4 claves a tener en cuenta en este año y también de dónde vemos las principales oportunidades. Andrew acumula 30 años de experiencia en el sector y antes de incorporarse a Fidelity trabajó en Aberdeen Standard, en Bluecrest Capital y en UBS. A continuación tendremos la intervención de Dan Roberts, conocido por muchos de vosotros
por ser el gestor del fondo Fidelity Global Dividend, que hablará de cómo invertir en compañías con buenos dividendos en el entorno actual de valoraciones elevadas, y también hará una breve explicación de su fondo. Dan se incorporó a Fidelity hace ahora 8 años y gestiona entre mandatos y fondos unos 10.000 millones, de los cuales 8.000 están en el fondo Fidelity Global Dividend. Y la tercera intervención será de John Guinness, que es especialista en tecnología y telecomunicaciones y cogestor del fondo Fidelity Global Communications recientemente lanzado. Y veremos en su presentación cómo algunas de las ideas de ciencia ficción del cine de hace no mucho tiempo son ya realidad gracias a las aplicaciones del 5G, gracias a las aplicaciones de la llamada conectividad del futuro. John Guinness forma parte del equipo de inversiones de Fidelity desde hace 15 años y, al igual que Andrew y que Dan, es ciudadano británico y también ciudadano de la Unión Europea, aunque esto último no sabemos muy bien por cuánto tiempo. Al término de la presentación de John Guinness tendremos un turno de preguntas que será moderado por Domingo Barroso, que es director de ventas de Fidelity para España y Portugal, y para el cual podéis enviar vuestras preguntas a la dirección que aparece en pantalla, preguntaseventos@fil.com, y podéis enviar las preguntas en cualquier momento de las ponencias, que serán después respondidas en el turno de preguntas, que será de 10 y 15 minutos. Solo me queda ya agradeceros vuestra presencia yo aquí y cederle la palabra a Andrew McCaffrey. Andrew, floor is yours. Buenos días. Desgraciadamente ya no sé más español, pero sí que quiero dar las gracias a mis compañeros españoles porque han sacado una foto mía en la que estoy muy favorecido. Y también me han parecido que estaban muy favorecidos mis compañeros. Y bueno, para empezar con los temas de hoy, voy a hablar de básicamente cuáles son, en nuestra opinión, las previsiones, pero también hablaré muy brevemente de algunos de los elementos clave que pensamos que van a impactar en la evolución del ejercicio y cómo abordarlo y qué señales seguir. Y luego, para terminar, hablaré de dónde estamos nosotros invirtiendo actualmente y cómo pretendemos, desde el punto de vista de asignación de activos, aprovechar las oportunidades que surjan. Así que voy a hablar de previsiones, pensando primero en dónde estamos actualmente y después pasaré a hablar de algunos de esos factores clave y después terminaré con los riesgos y oportunidades que prevemos en el contexto global. Entonces, en cuanto a estas gráficas, tenemos básicamente en el lado izquierdo nuestro indicador propio que sigue el desarrollo de la actividad en las economías globales. Y lo que creo que es muy interesante es que después de la crisis financiera, con esa caída tan brusca y luego esa rápida recuperación, hemos pasado por un periodo sorprendentemente estable, con bastantes pocas fluctuaciones a lo largo del tiempo. Y pensando en el 2020, hemos visto un contexto que parece un poco más constructivo, posterior a la caída que vimos en el 2019. Y esto lo vemos también en la gráfica de la derecha, donde vemos que estamos en este contexto, que lo hemos dividido en cuadrantes, con un perfil que está mejorando y un mayor crecimiento, algo que se empezó a percibir en el año 2019. Vimos esos estímulos que después comentaré de los bancos centrales que realmente han impulsado los volúmenes en el cuarto trimestre del 2019. Y si proyectamos dónde estamos ahora mismo, extrapolando mes a mes, vemos que está empezando a ralentizarse. En la gráfica de la derecha vemos que se está empezando a desplazar hacia ese límite central de la gráfica, o sea que se está perdiendo parte de ese ritmo de crecimiento, pero todavía estamos en un cuadrante bastante positivo. Y pensando en el futuro, tenemos que brevemente evaluar el histórico y vemos que el año pasado, por estas fechas,
Habíamos tenido en el 2018 un cuarto trimestre muy complicado. Recordaréis que los mercados, básicamente en todo el mundo, tuvieron unos resultados muy pobres, pero ahora acabamos de concluir un año excelente, con grandes rentabilidades en todas las clases de activos, con lo que tenemos un perfil muy positivo al empezar 2020, pero quiero señalar que aunque hemos tenido un excelente comportamiento de distintas clases de activos, hemos tenido un perfil en el área euro bastante más tranquilo. Y es importante tener la previsión para el 2020, tanto para el dólar y para el euro, que tenemos, si vamos a salir de esta estabilidad y en qué dirección. Y para seguir me gustaría hablar de algunos de los factores que van a afectar a la evolución de los mercados. Primero voy a hablar del crecimiento global y si vemos la curva actual, y aquí tenemos una visión del perfil global específicamente para Estados Unidos, que es la línea más oscura, podemos ver que en los últimos años la curva ha mantenido una relativa estabilidad a nivel global, es decir, que ha habido un crecimiento en general positivo, pero tampoco exagerado y con pocas fluctuaciones. Cayó un poco a principios del 2019 y ahora claramente sí que está empezando a mostrar signos de mejora. Pero en el caso de Estados Unidos vemos cómo después de los recortes de impuestos, las políticas de Trump del 2017 ha empezado a caer y el contexto estadounidense, que nos parece muy dinámico y como muy de crecimiento, sin embargo está empezando a entrar en una ralentización y está en un contexto bastante más complicado ahora empezando en el 2020. Y lo único que sigue estimulándolo son esas políticas de la Reserva Federal a partir del tercer trimestre del año pasado. Y eso es importante porque cuando vemos algunos de los factores subyacentes, y aquí tenemos dos gráficas donde analizamos el contexto empresarial en Estados Unidos, vemos en el lado izquierdo básicamente las encuestas del nivel de confianza de consejeros delegados, que refleja entre las empresas del S&P 500 el nivel de confianza de los consejeros delegados, directores financieros que contestan a estas encuestas. Y en general vemos esta caída en el nivel de confianza. Y esto intenta reflejar un periodo más largo para que veáis la evolución a lo largo del tiempo. Pero lo que es muy interesante es que el nivel de confianza lleva cayendo ya bastante tiempo. Incluso ahora que hemos visto una relativa mejora del contexto, aún así no vemos una recuperación de la confianza ni que haya un creciente optimismo. Y pensaríamos que ahora que se está firmando el acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, que aumentaría el nivel de confianza. Pero el problema es que los impactos en la cadena logística, el deterioro de las expectativas de rentabilidad de la inversión se mantiene. Y por eso estos directivos se sienten menos seguros a la hora de invertir. Y a futuro, en la segunda gráfica, teniendo en cuenta la situación política estadounidense en un año electoral, que también va a afectar a esos niveles de confianza. Y esto es importante porque es uno de los riesgos, pero también uno de los factores que van a influir en el crecimiento, porque suele ser un indicador bastante predictivo. Y a lo largo del año hay que recordar que las encuestas del nivel de confianza de los consejeros delegados y también la encuesta de pymes, que es importante, que también están empezando a caer los niveles de optimismo, que han sido un factor fundamental para la creación de empleo y el crecimiento en Estados Unidos. Sin embargo, la confianza de los consumidores sigue alta. Parte de esos índices se componen de los índices bursátiles, el resto del nivel salarial y los volúmenes de consumo, y por lo tanto es un indicador menos predictivo, pero es importante hacer un seguimiento porque a no ser que se estabilice, que podría ocurrir, pero nos parece improbable en un año electoral, pensamos que Estados Unidos va a tener un contexto de crecimiento menos positivo. Pasando ya a las políticas monetarias a las que me refería hace un momento, hemos visto un nivel espectacular de
estímulos monetarios, y no solamente en el tercer trimestre del año pasado, cuando empezó a aplicarlos la Reserva Federal, sino a lo largo de todo el año. Y el motivo por el que a la derecha hemos puesto también economías emergentes es porque no habíamos visto tal combinación de políticas de estímulo desde el 2009, y por lo tanto ha sido un año bastante clave en cuanto a la disposición de los bancos centrales a intervenir y mejorar las condiciones financieras, con lo que es un año bastante único, pero también es algo que significa que ya han utilizado gran parte de su arsenal para estimular economías a las que les estaba costando crecer. Pero es importante que consideremos que en el mundo, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, esto es algo que ha mejorado el contexto financiero a nivel mundial, pero que es improbable que siga teniendo más impacto fuera de Estados Unidos en cuanto a lo que pueda generar a nivel de crecimiento del PIB y del comportamiento de los mercados en este año. Y quiero hablar brevemente del dólar. He hablado de que ha tenido un perfil bastante estable en cuanto a las divisas más fuertes y las economías más desarrolladas, pero ha habido un movimiento importante. Si vemos esta curva y algunos de los países, evidentemente, con referencia al Reino Unido, por ejemplo, hemos sentido el efecto de la libra esterlina en algún momento, pero ahora mismo está en un perfil bastante infravalorado, a pesar de que ha habido noticias relativamente buenas en el cuarto trimestre del año pasado. Pero lo que es importante con relación a las divisas es que el dólar está ahora mismo en un punto en el que pensamos que está un poco sobrevalorado, pero queda margen, porque con esos estímulos relativas a depreciación de monedas en algunas de estas economías queda bastante margen. En algunas de las economías emergentes fuera de la Unión Europea, también en alguna divisa europea, han visto bastantes estímulos en el 2019, y si esto lo combinamos con el perfil monetario, puede que haya mercados en los que todavía se pueda apreciar bastante la divisa a lo largo del 2020. Pero volviendo a lo que decía sobre Estados Unidos, el reto en ese contexto es que podría ocurrir que exista un entorno bastante interesante en el que Estados Unidos tenga menos crecimiento que muchas otras economías del mundo, particularmente economías emergentes, pero también que la situación para el dólar lleve a una cierta depreciación. Y esto también dentro del contexto en el que hay que recordar que la Reserva Federal ha estimulado la economía, pero también para mantener la economía estable va a seguir realizando estímulos, pero que al mismo tiempo hay elecciones en Estados Unidos este año. Y opino que con relación a esta, la Reserva Federal va a tener menos margen de maniobra a lo largo de este año, y además el nivel de incertidumbre, volviendo a esos índices de confianza de los consejeros delegados y cómo va a reaccionar la gente ahora que los candidatos demócratas se va reduciendo el grupo de candidatos posibles. Esto irá afectando a las previsiones de los mercados con relación a futuras políticas y su impacto sobre la economía. Y por lo tanto, entrando en el primer trimestre hay una serie de cosas que van a empezar a tener en cuenta los mercados en este ejercicio, que van a introducir ciertos niveles de incertidumbre y que podrían llevar a que el dólar, con ese excelente comportamiento que hemos visto en los últimos años, podría empezar a debilitarse, sobre todo contra alguna de estas divisas de mercados emergentes. Y la última gráfica tiene que ver con la volatilidad. Y es algo que en los últimos 3 años, vemos 2019, 2017, todos sabemos que ha habido bastante poca volatilidad, a pesar de que ha habido algún momento de mayor volatilidad en el ejercicio, nada como en el 2018. Y mirando hacia el futuro y pensando en el contexto electoral en Estados Unidos y el contexto geopolítico general, y el hecho de que los chinos hayan anunciado anoche que no van a retirar las tarifas hasta después de las elecciones, y por lo tanto ahí parece que ellos están asumiendo una postura con relación al resultado electoral, es posible que esta escasa volatilidad que hemos visto en el 2019 es improbable que se mantenga. En 2018, bueno, es probable que algunas de esas grandes fluctuaciones
que parecen muy grandes desde el nivel actual, pueden volver este año. Y los mercados van a tener que tener en cuenta en sus expectativas todos estos factores. Por lo tanto, puede que ese perfil del 2019 nos lleve a periodos en los que haya por lo menos algunos ajustes y correcciones para valorar hasta qué punto están funcionando los estímulos monetarios, hasta qué punto están contribuyendo al crecimiento y si el contexto político va a impactar en las expectativas de los mercados o no. Y por lo tanto, pensamos que habrá momentos en los que tácticamente habrá que plantearse grados de cobertura y de gestión de la volatilidad a lo largo del año. Y si vemos dónde están las valoraciones ahora mismo y cómo van a empezar a considerarse estos eventos por parte de los analistas en las próximas semanas y meses, merece la pena empezar a pensar en esto como protección táctica desde ya. Y ahora quiero hablar un poco más de algunas de las decisiones individuales a la hora de definir dónde están las oportunidades en el 2020 para la selección de activos. Y quería hablar de un par de cosas que, debido a todo lo que está pasando desde que ha comenzado el año, en primer lugar, esa gráfica muy a corto plazo que vemos a la izquierda relacionada con los recientes eventos a principios del año, evidentemente la crisis entre Estados Unidos e Irán, desde la muerte del general Soleimani y el precio del petróleo, que se ha mantenido relativamente estable, pero tampoco debemos olvidar que al subir el precio, aunque sea poco, eso va a tener un impacto importante a lo largo del año. Y aunque no vemos en este momento que la inflación sea un factor particularmente preocupante, lo que sí vemos en estas dos gráficas es que parte del impacto en las cadenas de suministro por las tarifas, por las tensiones comerciales, ya se está viendo y ya el daño está hecho. Y en cuanto al precio del petróleo, que probablemente no va a subir mucho más de $70, pero que aún así va a tener un impacto. Si alguno seguís el índice CRB Rind, merece la pena mirarlo porque esto tiene que ver con los precios de las materias primas industriales y eso ha subido bastante en los últimos 2 meses. Y por lo tanto, a futuro, aunque no estemos viendo demasiada preocupación por la inflación, el ritmo de cambio en esas tasas de inflación sí que podría ocurrir que aumentase en los próximos meses. Y bueno, otra vez lo que decía sobre el pesimismo en los mercados, que es algo que hay que tener en cuenta, porque no creo que sea algo que nos deba preocupar excesivamente o que deba influir en nuestras decisiones de inversión ahora mismo, pero sí que tenemos que tener en cuenta que en cuanto a valores que nos puedan proteger de la inflación, como TIPS en Estados Unidos o en la Unión Europea, ahora mismo tienen valoraciones muy interesantes. Y si hubiese algún indicio de aumento de la inflación, pues serían bastante rentables y por lo tanto habría que pensar en incluirlos en las carteras por las valoraciones que tienen ahora, porque existe un pequeño riesgo de que aumente la inflación, aunque el consenso ahora mismo no prevea que sea así. Y combinando todo esto, me parece que básicamente tenemos, como digo, tendencias de estabilización en general, mejora del crecimiento a lo largo del 2019 que se van a mantener en el 2020, pero se van a manifestar sobre todo fuera de Estados Unidos. Y eso es importante porque podríamos ver menos crecimiento en Estados Unidos, un contexto más complicado, porque la Reserva Federal tiene menos margen, por las previsiones sobre el resultado electoral, si es Bernie Sanders y no Joe Biden, cómo afectaría eso a las actitudes y a las previsiones. Y bueno, por lo tanto, pensamos que va a haber mejores oportunidades fuera de Estados Unidos para la inversión este año. No se trata de pensar que Estados Unidos va a tener una mala evolución o que el dólar vaya
a depreciarse con respecto a las divisas, por ejemplo, asiáticas, pero sí que pensamos que se pueden conseguir mayores rentabilidades si nos infraponderamos en valores estadounidenses. Y luego el contexto geopolítico, que va a seguir siendo complejo y va a pasar por distintas fases de tensión creciente y luego de mayor tranquilidad, pero el hecho es que a lo largo del año vamos a ver cada vez más interés en Estados Unidos y su situación, y si va a ser Trump y sus políticas o si va a ser un perfil político completamente nuevo. Y esos vientos de cola a los que me refería son muy visibles, por ejemplo, en China, en Asia, en algunos mercados emergentes. Puede ocurrir que algunas de esas oportunidades relativas estén también en algunas partes de Europa, más bien que en Estados Unidos, y hablaré después sobre eso. Y luego, finalmente, diré que el riesgo de una ralentización en Estados Unidos se debe a que tienen menos margen de políticas fiscales y monetarias en comparación con otros países a lo largo del año. No voy a entrar en todos los detalles que aparecen en esta diapositiva, pero sí diré que si pensamos que Estados Unidos hasta ahora ha sido uno de los grandes motores económicos por su rápido crecimiento, solemos pensar que esto estaría llegando ya a un punto de inflexión y habría que pensar no solamente en invertir un poco menos en valores estadounidenses, sino también considerar más el crecimiento con relación a la calidad y a la rentabilidad y las valoraciones en otras partes del mundo. Luego nos hablarán más de renta fija y también de oportunidades en el área tecnológica. Pero pensamos que las valoraciones están ya en un nivel en el que podríamos plantearnos la rotación desde el crecimiento hasta el valor. Es decir, si Estados Unidos va a entrar en una fase de ralentización, interesaría explorar otros países y eso pues generaría oportunidades de inversión más atractivas. Es una tendencia que hasta ahora ha sido muy estable, pero que pensamos que está entrando en un punto de inflexión. En renta fija, yo creo que ahí la parte fundamental es que recomendaríamos, no pensando en el año que viene solo, sino en los próximos 10 años, pensamos que China va a ser una parte más importante de los índices, va a tener una mayor influencia en cuanto a la determinación de los tipos y de los índices en Asia en general, y tenemos que considerarlo como parte clave de las carteras, tanto como oportunidad, pero como desarrollo. En cuanto a oportunidades específicas, Asia High Yield, mercados locales en divisa local, lo que he dicho antes sobre su relativa fortaleza con relación al dólar, y también por el hecho de que los diferenciales en las rentabilidades se pueden reducir todavía más. Y en cuanto a lo último, los valores alternativos, o clases alternativas de activos, pensamos que hay oportunidades en renta de alta calidad, aunque los precios están muy altos, las valoraciones están muy altas, potencialmente podríamos estar llegando a una fase tardía del ciclo, pero la calidad en renta, sobre todo en mercados medianos, nos parece muy atractiva. En cuanto a deuda privada, capital privado, las oportunidades de inversión de alta calidad y con renta relativamente alta, y luego estrategias que te permiten mitigar la volatilidad de distintas maneras que pueden resultar relativamente atractivas. Para terminar, quiero decir que así es como nosotros gestionamos la selección de activos. Es una visión de 3 meses. Si volviese a verlo dentro de 2 meses, quizás sería muy diferente de todo esto. Pero de hecho estamos tomando algunos de nuestros riesgos, quitándolos de sitios en los que realmente no creemos que la renta fija pueda avanzar demasiado, que pueda ser muy difícil producir retornos, pero hemos utilizado esto en lugares como en China o en Asia, especialmente, en los que sí que puede haber potencial. En cuanto a las regiones en las que estamos infraponderados, esperamos infraponderarnos más.
y lo utilizaremos para financiar Asia preferentemente, pero básicamente todo depende del sesgo, ¿no? Países como Japón, que hay mucho valor encerrado. Y puede ser un mercado muy prometedor que pueden hacer que el país sea más prometedor, pero en definitiva lo que vemos es un desplazamiento. Nos estamos alejando de Estados Unidos y pensamos quizás pues también en los retos que se nos plantean, y queremos pasar un periodo donde pues puede haber un poco de quizás pues prepararnos para una cierta corrección en ese mercado. Lo voy a dejar aquí por si hay luego alguna pregunta. Muchas gracias por su atención. Good morning, everyone. Buenos días a todos. Gracias por su tiempo. Les agradezco que estén aquí. Gracias a Sebastián por su amable presentación de hace 25 minutos. Y para cualquiera que haya invertido en esta estrategia o cuyos clientes hayan invertido en la estrategia, quiero aprovechar esta oportunidad para agradeceros vuestro apoyo. Realmente esto no es algo que yo dé por hecho, ni muchísimo menos. Como Andrew, yo tengo 25 minutos para mi presentación. Lo que quiero cubrir en estos 25 minutos, bueno, quiero dedicar un minuto, no más de ello, para hablar de nuestro enfoque. No voy a dedicar mucho tiempo a ello, pero creo que es importante repasar lo que estamos intentando conseguir con nuestra estrategia y los objetivos que tenemos con este producto, para daros un poco de contexto de lo que voy a comentar más tarde, crear como una especie de marco para la presentación. Luego hablaré acerca de ciertas observaciones del mercado. Aquellos de vosotros que me conocéis sabéis que yo no suelo dedicar tiempo todos los días a pensar en cuáles son las expectativas de PIB, o si los tipos de interés van a subir o bajar, o si los precios de los commodities. No, ese no es el tipo de cosa que me preocupa. Lo que me preocupa son los valores individuales, inversiones individuales. Leemos memorias anuales, ese tipo de cosas. Pero lo que sí quiero hacer es compartir con vosotros observaciones un poco generales, centrándome en valoraciones, balances, niveles de rentabilidad de las empresas, y algunas también observaciones a nivel regional, de abajo hacia arriba. Y luego pues hablaré de la posición del fondo, y pues seguramente todo luego será más comprensible de esta forma. Entonces voy a hacerlo rápidamente, sobre todo en esta primera parte. ¿Cómo describo la estrategia? Pues es una cartera sin limitaciones que quiere ofrecer un retorno basado en dividendos, enfatizando la preservación de capital. Son tres características básicas. Esta es un fondo sin limitaciones, es decir, esencialmente construimos la cartera desde cero. Es decir, no estoy sentado en mi mesa diciendo tenemos que infraponderar Estados Unidos, el estatus financiero. No, así no es como nos acercamos al problema. Es una hoja en blanco, es una cartera de mejores ideas desde abajo hacia arriba, sin referencia a ningún tipo de benchmark. Y si nos fijamos en el fondo y lo comparamos con el benchmark, se comporta de una forma muy diferente al benchmark. Y esto es importante, claramente, cuando lo comparas con el benchmark. Es clave que nosotros ofrecemos a nuestros clientes este tipo de perspectiva. Estamos en un entorno pues en el cual nosotros lo que tenemos es convicciones fuertes, y mantenemos estas convicciones a largo plazo, y creemos que esto nos da la mejor posibilidad de tener éxito a largo plazo. Ahora, en términos de dividendos, pues utilizo la frase de Dividend Based Total Return, es decir, es un fondo pues para el cual el retorno total es muy importante, y utiliza esta expresión para transmitir que esto no se produce a expensas del capital. El ingreso, el retorno no tiene que producirse a expensas del capital, porque yo muchas veces veo que muchos compañeros cometen el error de asignar capital independientemente del mercado. Es decir, y esto pues esta no es un enfoque demasiado prudente, porque al final sufres
recortes de dividendos a los 18 meses o 2 años. Y esto es lo que nosotros queremos evitar. Lo que queremos hacer es establecer un equilibrio entre el rendimiento que creemos que podemos ofrecer a los clientes, pero sin comprometer la calidad de los dividendos que están por debajo de este rendimiento. Es decir, estamos hablando de un rendimiento de un 3% y una distribución que ha crecido bastante en un 3, 4, incluso un 5% desde que lanzamos el fondo. Y en cuanto a preservación de capital, este es uno de los puntos más importantes para muchos inversores del fondo. Somos muy conservadores a la hora de gestionar el riesgo de la estrategia. Es decir, el riesgo, bueno, no estamos hablando de arrastrar los errores. Para nosotros la volatilidad es muy importante también. El riesgo, pues yo siempre me pregunto, ¿cuál es el potencial de perder dinero en una inversión, de sufrir pérdidas? ¿Y cómo podemos evitar que se produzca esto a través de las empresas en las que invertimos, la disciplina de valoración que tenemos y la forma en la que configuramos nuestra cartera? Muchas veces me preguntan, ¿por qué nos centramos en preservar el capital? Bueno, pues todos estamos de acuerdo en que lo que queremos es mejorar el nivel de riqueza de nuestros clientes, el patrimonio de nuestros clientes. Y esto es algo bastante sencillo, pero os pido que me tengáis un poco de paciencia, porque si tenemos, por ejemplo, si subimos o bajamos un cierto porcentaje, lo que queremos hacer es evitar todo tipo de pérdidas y aprovechar cualquier tipo de subida que se produzca en el mercado. Y de esta forma la experiencia será mucho menos estresante para vosotros y vuestros clientes. Bueno, me llevó menos de un minuto, pero espero haber transmitido los puntos principales. En cuanto a observaciones del mercado, siempre me gusta empezar con las valoraciones, que es la parte más importante, los retornos futuros, especialmente a medio y largo plazo. A la izquierda de la pantalla vemos el múltiplo de price earnings y vemos que el mercado está bastante caro. Realmente solamente estuvo más caro que ahora hace 15 o 20 años, pero si nos fijamos en otras métricas como capitalización de mercado frente a PIB, estamos incluso igual de caros que en aquella época. Y esto es algo inevitable, pero también diría que todavía estamos ofreciendo un rendimiento de un 3%, que es más que la inflación, o sea que es una clase de activos muy atractiva. Luego vemos también la influencia de los tipos de interés en los últimos años, 2018-2019, 2 años muy diferentes. El retorno total lo vemos aquí en la parte inferior de esta diapositiva y vemos que el motor más importante de los retornos en 2018, cuando la Fed subió los tipos de interés, vimos una compresión de valoraciones enorme en el mercado. Fue uno de los mejores años, 2018, durante mucho tiempo. Y nosotros tuvimos un retorno negativo. Y luego el año pasado, la Fed bajó los tipos de interés, el mercado reaccionó y nosotros nos recuperamos. O sea que todo lo que se había perdido se recuperó. Entonces, yo, de todas formas, en el futuro, en el 2020, no espero que haya tanta emoción, digamos, como lo hubo en 2018 y 2019. Pero hay que ver lo que ha sucedido por debajo de la superficie. La diapositiva es complicada, dejarme explicarla. En la parte inferior de la diapositiva tenemos los múltiplos de price earnings. Vemos que aquí hay lo barato está a la izquierda, lo caro a la derecha. Lo que hemos tomado es el índice que tiene 2.000 valores, por lo tanto es una muestra bastante significativa y lo que esperamos ver es una distribución normal de valoraciones en el múltiplo de mercado. El múltiplo, lo vemos aquí, la línea punteada muestra una distribución normal. Las barras oscuras nos muestran la distribución real de valoraciones en el mercado en este momento y vemos que hay mucha diferencia con respecto a la distribución normalizada. Es una distribución muy aplanada porque en el mercado de valores se ha declarado, digamos, una gran división entre ganadores y perdedores. Aquí vemos que un 20% del mercado está en esta zona, que son los valores que todo el mundo quiere tener, independientemente del precio que tengan. O sea, Microsoft, Visa, Amazon, es decir, ese tipo de valores que han funcionado muy bien, que han sido contratados a grandes valoraciones, pero desde el punto de vista operativo,
pues ofrecen crecimiento en partes donde el resto del mercado no lo ofrece. O sea que esto es comprensible. Y luego, del otro lado del espectro, otro 20% del mercado, son múltiplos de un solo dígito, que son valores que nadie quiere, independientemente de lo barato que puedan ser. Tabacaleras, commodities, entidades financieras, automotrices, empresas que se enfrentan a desafíos estructurales, pues empresas cíclicas. Entonces, así es como se está comportando el mercado. Y las razones por las que muestro estas diapositivas para mostraros cómo nos comportamos nosotros. Las barras claritas muestran dónde está nuestro fondo. Y vemos dos cosas. En primer lugar, tenemos un sesgo de valoración. Esto lo he comentado antes, el tema de la disciplina. Estamos a descuento con respecto al resto del mercado, pero lo importante de destacar es mostraros que estamos ausentes de estos dos mercados. O sea, nuestra disciplina nos mantienen alejados, ¿no? Porque los de la derecha son demasiado caros y los de la izquierda pues tampoco nos plantean demasiada seguridad. O sea, es una estrategia pues de operar en esta zona del medio, que es la que nosotros nos sentimos más cómodos. Entonces, si pasamos de valoraciones a beneficios, pues aquí es donde nos preocupa más el largo plazo, porque si nos fijamos en cuanto a dónde está la rentabilidad de las empresas, pues aquí a la izquierda vemos que los márgenes de rentabilidad en Estados Unidos y en Europa, vemos que históricamente esta es una serie que ha sido bastante fiable. En los últimos años nos hemos alejado de los niveles máximos debido a los recortes fiscales de Trump. Pero y también lo que ha ayudado es que no han subido los salarios. Pero nos podemos plantear si realmente puede mejorar más aún todavía. Y cuando lo piensas, los potenciales vientos de cola que pueda haber en este ámbito, pues no sé, el tema de la regulación, la ralentización, no sé, muchas empresas tienen que crecer en un 3% para compensar los problemas de la inflación. Por lo tanto, no sé, el consenso es que puede haber un crecimiento de beneficios del 9 a un 10% en los próximos 12 meses, pero a mí me sorprendería llegar a este nivel. Yo, no sé, me parece que lo más realista es un crecimiento de un solo dígito, y nosotros lo que hacemos es centrarnos en empresas que tienen persistencia de ingresos y poca variabilidad de sus beneficios. Es decir, quizás, no sé, una editorial como Wolters Kluwer, 75% de sus ingresos provienen de suscripciones, por lo tanto es bastante seguro su flujo de ingresos. Quizás consumibles de bajo valor como papel higiénico, pasta dental. En las empresas industriales compramos empresas que tienen grandes porcentajes de ingresos postventa, ¿no? Que ganen dinero por servicios que prestan, en las cosas que venden, y centrándonos en estas empresas podemos construir una cartera donde los beneficios son menos susceptibles a los vaivenes de la productividad, y esto es lo que queremos hacer sin tener que pagar demasiado por tener ese tipo de exposición. Entonces deberíamos estar bastante bien protegidos de cualquier decepción en cuanto a beneficios. Y esto un poco tiene que ver con lo que decía Andrew en cuanto al mercado norteamericano. Son observaciones regionales. Todo el mundo sabe que el mercado norteamericano tiene un comportamiento muy superior a lo esperado. Lo que yo diría, si vemos a la izquierda, si quitamos los ingresos de esta ecuación, pues podríamos preguntar qué podríamos esperar del mercado norteamericano. Bueno, pues yo creo que este sobrecomportamiento del mercado, bueno, mucha gente dice que Estados Unidos está muy caro. Yo no creo que esté exorbitantemente caro, por lo menos no en comparación con otros mercados, porque siempre ha sido más caro el mercado norteamericano, pero esto es algo, digamos, que cabe esperar. Y cuando nos fijamos en valores individuales, yo no veo una gran diferencia entre las valoraciones. Si comparamos Pepsi con Unilever o SAP con Oracle, realmente, pues los norteamericanos
pueden ser más baratos. Por lo tanto, el mercado norteamericano, pues quizás esta sea un valor, una ventaja del mercado norteamericano con respecto a Europa. Entonces, lo que diría sobre Estados Unidos es que son muy agresivos a la hora de realizar trabajo de ingeniería sobre su crecimiento en el beneficio. Y eso es lo que vemos a la izquierda de la diapositiva. Las recompras que se han producido en las barras azules muestran la cantidad en dólares. Por lo tanto, 2018, 850.000 millones de dólares de recompras, y las cifras se repiten en 2019, que son un 3,5% del mercado de valores que ha sido recomprado. No se crea mucho valor. Digamos, no es de esta forma, no supone esto realmente una mejora necesariamente en el funcionamiento de las empresas. Porque pueden pues levantar deuda, hacer una recompra, se le paga a los altos directivos, suben las acciones por lo menos a corto plazo y todo el mundo está contento. Pero no puede esto suceder indefinidamente, y la razón es que si añades este 3,5% al dividendo del 2% que te da Estados Unidos, es un 5,5% de retorno de capital para el inversor. Y las empresas norteamericanas agregadas no generan ese tipo de cash. Por lo tanto, lo que hacen es rellenar la brecha, pues levantando deuda, y por eso esto no puede prolongarse indefinidamente. Ha sido algo que ha ayudado mucho, pero no puede prolongarse para siempre. Y luego, otra forma a la derecha de que las empresas puedan sostener sus beneficios es presentarnos lo que llaman cifras de beneficio ajustados. Si te fijas en las memorias anuales, se sorprenderá. Lo que sucede es que viene el auditor, se fija en las cuentas y dice: sí, estoy de acuerdo, ha ganado $100 de beneficio, y luego se va el auditor y la empresa nos viene a ver como inversores y nos dice: el auditor dijo que son $100, pero hay estas líneas de coste que hay que tener en cuenta, cosas que hay que ignorar. Vamos a amortizar el coste de una adquisición que hicimos hace 2 años y que no funcionó, por lo tanto esto hay que ignorarlo. Vamos a reestructurar algo este año, y por tanto te hacen un montón de ajustes para llegar a una cifra de beneficios que es mucho más alta de la que los auditores habían presentado. Y estamos mapeando aquí en el tiempo la diferencia entre estas dos cifras, la cifra auditada y la cifra ajustada, y como cabe esperar, estas diferencias son enormes en periodos de crisis cuando hay reestructuraciones, pero hoy es de un 20% para todo el mercado. Cuando te fijas en las cifras que hablan del mercado norteamericano, siempre se basan en cifras ajustadas, y eso hay que destacarlas. Hay algunos sectores, por ejemplo las tecnológicas, que pues puede ser que te digan que ignores una gran parte de sus ganancias, o las farmacéuticas, porque ellas compran empresas biotecnológicas cuando inventan un fármaco, y si no funciona, pues amortizan ese gasto. Te dicen que es algo no recurrente, pero básicamente es parte de su modelo de negocio. Por tanto, cuando nos fijamos en valores individuales, este es el tipo de cosa en la que nos fijamos. Deuda. Bueno, quiero hablar un poquito de deuda. Cualquier inversor le gusta poner una diapositiva sobre deuda con respecto al PIB. John también va a hablar de ello dentro de un momento, pero aquí vemos la deuda global frente a PIB ha subido unos 50 puntos porcentuales desde el final de la crisis financiera. No solamente hay mucha deuda en el sistema, también es la calidad de las emisiones que para mí es preocupante. En la parte inferior de la derecha vemos que las investment grade, aquí la tenemos en las distintas calificaciones. En la crisis financiera, 22-23% de las investment grade era triple B, o sea, justo por encima del bono basura. Hoy por hoy es un 50%, un 50% de investment grade está en esta categoría de triple B. Por tanto, no solamente es la cantidad global de deuda en el sistema, sino la calidad de las emisiones. ¿Y cómo se manifiesta esto en los mercados de renta variable? Bueno, pues en Estados Unidos son los más culpables. Vemos que en los últimos años las tasas de apalancamiento han subido bastante en Estados Unidos, y luego los mercados emergentes, el apalancamiento suele ser más bajo. En los mercados desarrollados, Japón tiene un balance bastante conservador. Un 50% de las empresas en Japón no tienen deuda neta.
tienen efectivo en el balance, por lo tanto, tienen apalancamiento muy bajo, pero Estados Unidos es el más agresivo. Más importante para mí, porque he dicho que mi estrategia es defensiva, es importante dónde entre los sectores y dónde se ha tomado esta deuda, y se ha tomado en partes muy defensivas en el mercado. Y esto cabe esperar realmente. Las empresas en sectores pues afectados por la última crisis se siguen comportando de forma conservadora. Como vemos aquí algunos ejemplos, empresas financieras, no sé, muchas empresas financieras tienen ratios de capital que son mucho más fuertes ahora de lo que eran durante la crisis financieras. O sea que se siguen comportando bien. Pero estas empresas de aquí, donde los mercados de bonos se han estado matando por ofrecer deuda, pues han aceptado estas ofertas y han comprado crecimiento. Y si nos fijamos aquí en estos nombres, McDonald's, en fin, esta vemos la tasa de deuda de hace algunos años y vemos la tasa de deuda actual, es muy diferente. A mí me empieza a poner nervioso esto cuando ya la deuda llega a 5 o 6 veces, evita, pues esto hay que tenerlo en cuenta. Muchas empresas hubieran sido candidatas para incluirlas en el fondo, pero por la cantidad de deuda, pues nos hemos de alguna forma abstenido. En la cartera podemos abordar estas cuestiones examinando de forma forense el balance. Aquí hay muchos colorines y esto también lo analizamos para las participaciones no financieras de la cartera. Vemos a la izquierda los puntos, lo que muestran es el ratio. Y a mí me pone un poco nervioso esto. La media es de 1, por lo tanto en estos casos los balances son fuertes. Los puntos rojos son negocios, son empresas, sectores cíclicos. Muchos de ellos están por debajo de 0. Y la idea es que si vamos a asumir riesgo cíclico, no queremos, digamos, empeorarlo con riesgo financiero. Por lo tanto, en estos casos solemos ser cautelosos. Y luego hay puntos pues verdes, que son casos atípicos, que son empresas eléctricas y concesiones con donde el nivel de deuda lo dicta el regulador normalmente. Por lo tanto, no ignoramos este riesgo, pero pues entendemos por qué estas empresas tienen estos altos niveles de apalancamiento. Por lo tanto, estas cuestiones de balance lo tenemos en cuenta dentro de nuestra cartera. Y finalmente, en cuanto a la selección activa de acciones, todo el mundo está pasando de estrategias pasivas a estrategias activas, pero también se pueden elegir valores por sector y conseguir bastantes buenas rentabilidades. En bienes de consumo podemos ver que hay unas diferencias de PER bastante importantes si te equivocas en la selección de los activos. Y lo que vemos en estas últimas diapositivas es que todas ellas son empresas que están sobreapalancadas y que en general han invertido excesivamente en su negocio y por eso están sobreapalancadas por llevar a cabo demasiadas adquisiciones, como vemos en el caso de Kraft, etcétera, que tienen mucho apalancamiento. Es lo que pasa si tienes una hipoteca grande y te quedas sin trabajo, pues todos sabemos lo que pasa. Si tú tienes mucha deuda y además los fundamentales de tu negocio se están deteriorando, pues no es una posición muy buena. Pero si eliges a las adecuadas, que tienen una buena rentabilidad y un nivel de reinversión adecuado y no están demasiado apalancadas y están en las categorías y en los segmentos adecuados, pues se pueden conseguir muy buenas rentabilidades. Y ahora me quedan unos minutos para hablar del posicionamiento del fondo. Cuando veis la descripción del fondo, hablamos de los sectores, de consumo, discrecional, consumo básico. Y yo recomendaría que ignorasen eso y pensasen en este fondo de la forma siguiente. En industrial puedes tener, por ejemplo, editoriales, que no son realmente negocios industriales. Y también puedes tener en consumo empresas que son más bien de infraestructuras. Así que yo estructuro el fondo más bien en estas categorías y con estas cestas, pasando de la parte de arriba de este círculo, del riesgo más fundamental, olvidando el riesgo de valoración, yo diría que el riesgo más fundamental. Vemos que como la cuarta parte de la cartera serían empresas en sectores cíclicos, que ese es un campo muy defensivo de la cartera, aunque con bastante diversificación. Lo que quizás es más sorprendente es la ausencia de determinados sectores. No estamos expuestos en absoluto a materias primas, solo tenemos un banco, no tenemos aseguradoras vida, no tenemos inmobiliarias. Y son sectores con ingresos bastante tradicionales. Y eso es lo que habría que recordar de
esa estructura. Y en cuanto a la diversificación geográfica, a mucha gente le preocupa el fondo porque piensan que el mercado estadounidense está infrarrepresentado. Ahora mismo puede ser algo positivo, pero vemos que es verdad que está muy infrarrepresentado. 25% de infrarrepresentación de empresas domiciliadas en Estados Unidos. Pero esto se refiere más bien a dónde están las sedes de las empresas y no de dónde provienen sus ingresos. Las barras azules nos muestran de dónde obtienen los ingresos las empresas, más bien que su domiciliación social, y en ese caso vemos que hay mucha más diversificación geográfica y tenemos una cartera que básicamente es un tercio Estados Unidos, pan-Europa y en mercados emergentes, que a mí me parece una buena diversificación para una estrategia global. El riesgo también está bastante bien diversificado en toda la cartera. Tenemos algunos valores con rentabilidades que están por debajo del índice, que suelen ser las que compramos con altas rentabilidades que luego han evolucionado y que probablemente van a salir de la cartera. Tenemos también algunos valores con high yields en sectores de menos crecimiento, pero en general, como veréis, solemos estar en esta parte central con una rentabilidad del 3-3,5% y con perspectivas de crecimiento del dividendo bastante positivas, en nuestra opinión. Y ya para terminar, aquí un poco de publicidad para el fondo, con excelentes rentabilidades del lanzamiento. Estamos muy contentos con su rentabilidad, a pesar de que no ha sido un buen momento para inversores en dividendos. Se me ha acabado el tiempo. Un minuto más y acabo, lo prometo. No ha sido un buen momento para inversión en renta, aunque parezca fácil, porque todo el mundo busca rentabilidad y no renta, pero no es tan fácil. Y como vemos en el MSCI High Yield, y esto por dos motivos. En primer lugar, el comportamiento del mercado estadounidense, que ya he comentado, y ese es un viento de cara para los inversores en renta porque es un mercado de baja rentabilidad. Y luego hay sectores de ingresos tradicionales como financieros, materia prima, telecomunicaciones, etcétera, que han tenido bastante poco retorno. Y por lo tanto no es el momento ideal para invertir pensando en el dividendo estos últimos años. Y lo último que voy a decir sobre esta diapositiva es que tampoco pretendemos batir al índice todos los años y habrá momentos en los que el fondo esté por debajo del índice, y lo vemos que el 2017 fue un año así, un mercado que fue muy fuerte inicialmente, subió mucho, impulsado sobre todo por Estados Unidos y por valores tecnológicos y por un momento muy cíclico que es difícil para esta estrategia, que consigue una rentabilidad absoluta buena, pero por debajo del índice en ese contexto. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, 2018, 2015, son buenos ejemplos, ese es el momento en el que nosotros nos distanciamos del índice. Y lo vemos en esta última diapositiva, donde vemos la principal rentabilidad de la cartera con relación al índice, y el análisis de la derecha es lo más interesante, que vemos cómo se comporta el fondo con relación a los índices en mercados fuertes, moderados y en caída. Los fuertes serían con una rentabilidad en los últimos 12 meses de más del 10, moderado entre 0 y 10 y cayendo evidentemente con rentabilidades negativas. Y nosotros claramente nos distanciamos del índice, sobre todo cuando los mercados están cayendo y la volatilidad aumenta. Ahí es donde el fondo suele rendir mucho más que el índice. Un último comentario sobre la distribución para terminar. Como ya he dicho, buscamos rentabilidades de alrededor del 3%, históricamente 5 o 6%, algunos años más, otros años menos. Pensamos que esto debería continuar así en el futuro. Nos parece que es un punto atractivo en el que estar, con una rentabilidad real del 3%, que no hay otras muchas clases de activos donde se pueda conseguir ahora mismo. Así que con eso le voy a pasar la palabra a John, que nos va a hablar de cosas mucho más emocionantes, y luego estaré encantado de contestar a sus preguntas en la sesión de debate posterior. Thank you very much, Dan. Muchas gracias, Dan. Me voy a presentar muy brevemente. Soy John Keynes y trabajo en Fidelity desde hace 13 años. Y voy a hablar de por qué me parece que ahora estamos en un momento muy interesante para invertir en tecnología y conectividad. Pero antes de entrar en detalles sobre los sectores, me gustaría que pensaran todos en algunas de las películas más espectaculares de los últimos 20 años y en cómo cosas que se vieron en esas películas, que parecían de ciencia ficción entonces, ahora se están convirtiendo en realidad. Aquí tenemos en Minority Report la película de Tom Cruise, que no sé si la habrán vista, pero recordarán que usaba con las manos para
modificar imágenes electrónicas en tiempo real que se proyectaban en el aire delante de él. Y aquí a la derecha podemos ver realidad aumentada, la HoloLens de Microsoft. Es una demostración real de cómo es y cómo funciona, y es una tecnología que ya existe y que se está lanzando. Y en la parte de abajo, la que da más miedo, la película Transformers del 2017, con esos robots autónomos. Y en el lado derecho, y este es un robot autónomo real que ya existe, que está haciendo un mortal hacia atrás desde una caja. Y la verdad es que es increíble lo que está consiguiendo la robótica hoy en día, y da un poco de miedo pensar en el futuro, si los robots ya están sabiendo hacer esto. Y luego, si nos acordamos del coche fantástico, KITT, que era ese coche autónomo que hablaba, parecía ciencia ficción en ese momento, pero ahora ya tenemos coches autónomos como el Waymo de Google, coches sin conductor, que en muchos casos no tienen ni volante. Y lo último es una película más reciente, una película de Spielberg, Ready Player One, que era futuro distópico en el que todo el mundo vivía en un mundo virtual que se llamaba Oasis. Y de hecho, el año pasado Facebook ha lanzado su propia versión de Oasis, Horizon, y esta es su versión de ese mundo virtual que esperan será un mundo en el que podrá vivir la gente con esas gafas de realidad virtual para interactuar con personas de todo el mundo. ¿Por qué invertir en estas tecnologías de conectividad del futuro? Hay tres motivos. En primer lugar, porque creemos que las empresas y los consumidores están llevando sus actividades del mundo físico al virtual y del virtual al móvil. Una tendencia que pensamos que se está acelerando por la increíble potencia que nos aporta la nube junto con la conectividad móvil 5G. Tecnologías que son muy innovadoras, pero también muy disruptoras, y va a haber grandes ganadores y grandes perdedores al desarrollarse. Y pensamos que si queremos aprovechar estas tendencias, necesitamos un equipo de inversión que entienda la tecnología, que entienda su posible impacto financiero y las innovaciones que se están llevando a cabo. Y bueno, ¿en qué consiste esta oportunidad? La tecnología ha evolucionado mucho, pero esta transparencia es muy importante porque, como decía, la actividad está pasando del mundo físico al mundo virtual y del virtual al móvil. Y nosotros creemos que esta tendencia solo está empezando en muchas áreas. Aquí tenemos las citas online, el reparto de comida como Uber Eats, los servicios de movilidad como Uber, los servicios de streaming como Netflix, juegos online y redes sociales. Y lo sorprendente es que la velocidad de penetración de estas cosas en realidad ha sido bastante lenta, y pensamos que a lo largo del tiempo estas tasas de penetración van a subir hasta el mismo nivel de los móviles, que es aproximadamente ya del 80%. Esta gráfica es muy interesante porque muestra que cuando se lanzó el iPhone 4G en Estados Unidos, la cantidad de tiempo que pasaba la gente con el teléfono se multiplicó por 2. Y pensamos que ahora, con el lanzamiento de los teléfonos 5G, que es este año, también va a aumentar muchísimo la cantidad de tiempo que dedica la gente a sus teléfonos. ¿Y por qué es tan emocionante el 5G? Bueno, aquí podemos ver las velocidades 3G, que eran muy lentas, como todos recordaremos, en nuestros móviles. 4G ya era mucho mejor, pero no se podía hacer todo con un teléfono 4G. No merecía la pena descargarte una película mientras esperabas un vuelo con una conexión 4G, pero con una conexión 5G las descargas van a ser 20 veces más rápidas, así que te vas a poder descargar una película en alta definición en unos 10 segundos. Y si pensamos en eso, es un cambio absolutamente espectacular. Y además pensamos que la combinación de la nube, es decir, tener una potencia de computación casi infinita, más la combinación de esas redes hiperrápidas, 5G, va a ser absolutamente disruptora. Y esto lo que va a significar para la economía. Aquí vemos el Bureau americano de Economic Analysis, que en el lado izquierdo ha analizado la economía digital en Estados Unidos y ha calculado que la economía digital crece 5 puntos porcentuales más rápido que el resto de la economía en los últimos 10 años. Y la Universidad de Berkeley y la Harvard Business Schools, en el lado derecho, calcula que para el año 2035
5G contribuirá 12.000 billones a la actividad económica global en el 2035, que es una cifra enorme, y lo es, pero en el 2035 eso será solo el 4% del PIB mundial. Así que es una cifra alta, pero no absurda. Voy a repasar muy brevemente 3 áreas en las que estamos muy centrados y nosotros abordamos las empresas en estos 3 segmentos pensando en 3 cosas. Primero, en cuál es el modelo de negocio. Segundo, cuál es el cambio tecnológico. Y tercero, cuál es el cambio en los contenidos. Y así analizamos la mayor parte de nuestras inversiones en el fondo. Y lo primero es el juego online. En el juego online, pensando en esas 3 cosas, están pasando cosas muy interesantes. Primero, en la tecnología. ¿Qué está pasando con la tecnología? Y esa combinación de la nube más 5G. Hasta ahora, para tener una experiencia de juego online de alta calidad, tenías que gastarte 400 o 500 dólares en una Xbox, en una PlayStation, y luego 60 dólares para pagar un juego, y luego probablemente más para ir accediendo a distintas prestaciones del juego. Pero ahora la tecnología está cambiando y la potencia de computación salta de tu salón a la nube. Y además, con los anchos de banda que teníamos en casa, en el móvil. Y eso significa que la gente va a tener unas conexiones de mucha velocidad y de mucha calidad en el móvil, que luego puedes hacer saltar a tu televisión, como hacemos con Netflix. Y además el modelo de negocio cambia. En vez de tener que pagar 60 dólares por cada juego para comprarlo, ahora se va a pasar a servicios de juego gratuito, que en realidad no son gratuitos, pero sí que significa que cuando empiezas a jugar un juego no tienes que pagar 60 dólares para comprarlo, y luego las empresas te van cobrando si quieres comprar un arma mejor o un coche mejor para el juego. Pero eso significa que muchas más personas pueden acceder a tu juego desde el principio sin tener que pagar 400 dólares por la consola y 60 dólares por el juego. ¿Y eso qué significa? Pues significa que el número de jugadores globalmente, Ubisoft calcula que subirá de 2.000 millones en el 2019 a 5.000 millones 5.000 millones de jugadores en los próximos 10 años. Y eso también significa que la tendencia que veíamos en el móvil va a crecer mucho más rápidamente que en el PC y en la consola, y que ese crecimiento se va a acelerar. El siguiente tema del que quiero hablar es la publicidad en el vídeo bajo demanda. Y esto tengo que explicarlo un poco mejor. Ahora mismo tú estás en tu casa y estás viendo televisión normal y hay intermedios con publicidad. Y esa gente que te manda la publicidad no sabe nada de ti, si eres hombre, mujer, tienes perro, gato o nada, si tienes coche, si tienes hijos, no saben nada sobre ti a la hora de emitir esa publicidad. Pero en vídeo bajo demanda sería como Netflix con publicidad. Y según el contenido pasa de la televisión convencional al streaming y a tu teléfono móvil, eso significa que habrá servicios personalizados, porque habrá un streaming como Netflix que sabe quién eres, qué características tienes, estarás abonado y por lo tanto sabrán. Este es John Guinness. Sabemos que John Guinness vive en una casa, tiene familia, tiene un niño de 1 año porque compra un montón de pañales, tiene un niño de 4 que le gustan los Legos, tiene un coche pequeño, probablemente va a necesitar un coche más grande, y saben todas estas cosas sobre mí. Y saben que no tengo mascotas. Así que, por ejemplo, en vez de emitir anuncios de piensos para perro o coches pequeños, pues podrán dirigirme anuncios de pañales y de coches familiares. Y es aún más interesante porque todos sabemos que Amazon Prime tiene un servicio de vídeo y ahí tú puedes ver películas y series. Y da un poco de miedo, pero cuando incluyen publicidad en ese servicio, sabrán, bueno, John ha estado buscando pañales en Amazon. Se lo vamos a decir a los fabricantes de pañales para que ellos le puedan hacer llegar anuncios a John directamente. En vez de emitirlos en general, le podremos decir a Pampers que John ha comprado pañales en Amazon. Y esto cierra el ciclo de la compra y de la publicidad. Es muy interesante. Aquí veis los precios de la publicidad, es decir, lo que se paga por un espacio publicitario por cada 1.000 personas que van a verlo. Y aquí podéis ver Hulu, que es un servicio de streaming americano de Disney, los precios de publicidad que pueden cobrar ellos por sus anuncios
bajo demanda es significativamente más alto que en los medios tradicionales como CBS, Fox, Discovery, Viacom, porque esta gente no sabe nada sobre ti y estos saben muchísimo sobre ti y se puede personalizar la publicidad y esa diferencia va a seguir creciendo a lo largo del tiempo. Y la última área de la que quiero hablar es sobre los servicios de música digital. Antes hablaba del modelo de negocio, del contenido y de la tecnología. Y nosotros tenemos acciones de Spotify en el fondo. Y esta gráfica de la derecha es espectacular porque es la historia de la industria musical en Estados Unidos, que vemos que pasamos del single en vinilo al CD, a las descargas, a los reproductores, los discos descargados y ya los servicios de suscripción. Y vemos que la industria de la música se colapsó a partir del 2000. ¿Por qué? La industria discográfica, por la piratería y porque se desintermedió la compra de discos, la gente dejó de comprar discos y pasó a comprar singles y la industria musical se redujo a la mitad en Estados Unidos. Pero la diferencia es que ahora el contenido es el mismo, música, pero el modelo de negocio está cambiando de las descargas y la compra de canciones o la descarga ilegal de canciones a servicios de streaming. Y la tecnología también está cambiando porque es streaming de música, sobre todo hasta el teléfono. ¿Y eso qué significa? Pues significa que la gente cada vez más se suscribe a Spotify, por ejemplo, a Apple Music o a Amazon Music, y eso está haciendo que vuelva a crecer la industria discográfica. Y es un ejemplo de un sector en el que está habiendo un cambio en los ritmos de crecimiento enormes y que por lo tanto nos parece muy prometedor. ¿Por qué invertir en conectividad? Porque es un área muy amplia y nosotros lo hemos reducido a 3 segmentos o pilares. El primer pilar es lo que llamamos los facilitadores. Y los facilitadores, como os podréis imaginar, son las empresas que facilitan estas redes y estas tecnologías. Y por usar 3 ejemplos, serían empresas como Ericsson, que fabrican las estaciones o las torres de móviles. Luego son empresas como Intel, que fabrican los chips que hay en los teléfonos, en los ordenadores, y empresas también como Apple, que fabrican los teléfonos móviles que todos usamos. El segundo pilar son los que crean las redes. Estas son empresas como Telefónica o como Charter, que es una empresa de cable en Estados Unidos, o Crown Castle, que son propietarios de torres móviles, que son los que permiten que se produzca todo este tráfico. Y el último segmento serían las innovadoras. Son las empresas que se van a beneficiar de las enormes transformaciones que se están produciendo en la tecnología. Y aquí tengo 2 ejemplos, Netflix y Google, pero a todos se nos ocurrirán muchas más de este tipo. Y lo interesante sobre estos 3 pilares o segmentos es que todas tienen características económicas muy diferentes. Este es el primer segmento, que son los facilitadores, y aquí podemos ver que de izquierda a derecha a lo largo del tiempo vemos 3G, 4G y 5G y sus respectivos ciclos, que incluyen todo el equipamiento, es decir, empresas como Huawei, Ericsson, Nokia, Samsung, pero también incluye los teléfonos, gente como Samsung también y como Apple. Y lo dividimos por ciclos. Y lo interesante sobre la conectividad futura es que el 2019, afortunadamente, es justo el comienzo de este siguiente ciclo. Y sabemos que esto se va a producir porque ya sabemos lo que pasó con el 3G y exactamente lo que pasó con el 4G a lo largo de su ciclo. Y creemos que estamos ahora en el comienzo de un ciclo similar, cada ciclo más grande que el anterior, y este va a ser el más grande de todos. Y el siguiente sector tiene características muy diferentes, porque son las redes. Y aquí podemos ver que son redes móviles, estas son redes fijas, estas son las empresas de torres móviles y o antenas de móviles y las empresas globales de cable. Son negocios con crecimiento menos explosivo, aunque hay áreas de gran crecimiento. Por ejemplo, algunas de las empresas de antenas móviles están creciendo muy rápidas y algunas de las empresas de fibra en Estados Unidos también están creciendo muy rápido, pero es un modelo de negocio muy diferente y no es tan cíclico para nada como las de las facilitadoras. Y luego el último segmento o pilar, que son las empresas innovadoras o disruptoras, y que parece una curva exponencial de izquierda a derecha, pero en realidad hay que pensar un poco en lo que esto significa.
Al principio de la presentación dije que creemos que la actividad empresarial está pasando del mundo físico al mundo virtual y del virtual sobre todo al móvil. Y esta es una gráfica donde lo vemos, por ejemplo. Veamos el streaming de vídeos. Hay un crecimiento increíble de empresas como Netflix, Disney, etcétera, pero es un efecto combinado, porque es un efecto de mix. Es crecimiento de Netflix que está restando a empresas americanas como CBS o ITV, las empresas televisivas tradicionales. Es ese traslado del volumen del mundo físico al mundo virtual y al móvil. Y pasa lo mismo en el comercio electrónico. Hay un crecimiento enorme, el comercio móvil sobre todo lo hemos puesto por separado porque es una parte importantísima del total, pero no es tanto un crecimiento sino una transferencia de la compra física a la compra en Internet, en PCs, a la compra en móviles. Y en la publicidad lo mismo, una transferencia de la publicidad en periódicos y cadenas tradicionales de televisión o en las mailings a nuestros buzones al mundo virtual y sobre todo al móvil. Y ahí es donde se están produciendo las oportunidades de crecimiento más interesantes. ¿Y por qué Fidelity? Este es el equipo, tengo un cogestor, el equipo somos John y yo, y este cogestor, Sumant, tenemos mucha experiencia en gestor de carteras en distintos sectores, pero quiero resaltar que además Sumant fue el responsable del diseño del primer chip gráfico del iPhone, o sea que él realmente es un tecnólogo. Y luego tenemos un equipo tecnológico muy grande, con 20 analistas en distintas partes del mundo, un equipo grande en Londres, con nosotros, un equipo importante en Japón y un equipo importante en Asia. Y dedicamos todo nuestro tiempo a pensar en cuáles son las tendencias, qué empresas son las más interesantes, qué efectos se están produciendo en esos 3 segmentos a los que me he referido, y luego entramos en mucho detalle en cada una de las empresas para ver quiénes van a ser los ganadores, quiénes los perdedores, cómo están las valoraciones, y dedicamos mucho tiempo a todo esto con nuestro equipo de analistas. Y mi última diapositiva es que como la tecnología es global y como estas tendencias están pasando en todos los países, es muy importante tener una presencia global. Y una vez al año tenemos un offsite. Aquí podéis ver, el 2017 fue en Londres, el 2018 en Silicon Valley y el 2019 en Beijing. Y podéis ver una foto muy aburrida, pero es importante porque estamos todos sentados juntos alrededor de una mesa y antes hemos analizado qué temas queremos tener presentes para los próximos 4 o 5 años. En azul he resaltado algunas de las áreas. Por ejemplo, ya en el 2017 estábamos pensando en el Internet de las cosas, en el 5G, en qué iba a pasar, quiénes van a ser los ganadores y perdedores. Y a lo largo del año, según nos aproximábamos al lanzamiento del 5G, entramos en más detalle en distintos subsectores. Pero esto realmente nos ayuda a pensar de forma global y amplia en cuáles son las tendencias subyacentes. Y quiero señalar esto de la parte inferior derecha. Es la ventaja de tener un equipo global porque un par de semanas, desde el 2019, ¿qué hicimos? Bueno, a finales de mayo fuimos a Nueva York, que nos reunimos con Verizon, que es la telefónica americana, y pasamos un día entero con el equipo directivo, con el consejero delegado, el director financiero, el responsable de ventas, de consumo, del responsable de móviles, el CTO, para hablar con ellos todo el día sobre estas tecnologías de las que acabamos de hablar, qué están haciendo ellos, quiénes son los ganadores y perdedores, qué piensan ellos del 5G. Y luego, unas pocas semanas después, nos separamos. Yo me fui a Suecia y pasé el día entero con el equipo directivo de Ericsson. Nos reunimos otra vez con el consejero delegado, con el CEO, con el responsable de móviles, para analizar en profundidad toda su estrategia y toda su visión. Y al mismo tiempo, Sumant estaba en China y él estaba reuniéndose con el principal competidor de Ericsson, Huawei. Se reunió con Huawei, con ZTE, con China Mobile, con China Telecom y bueno, nos mandábamos mensajes. Pregúntale esto a Ericsson. Sumant, pregúntale a
Huawei esto, porque Ericsson me acaban de decir que ellos van a hacer esto y no lo tengo claro. Y por lo tanto tenemos esa presencia global, trabajamos en equipo y pensamos que es la única manera de invertir bien en tecnología. Y bueno, esta era mi última diapositiva, pero solamente quería repetir el mensaje. Aquí lo fundamental es que creemos que la actividad está pasando del mundo físico al virtual y sobre todo al móvil. Es una tendencia enorme y además de larga duración que va a llevar a una gran disrupción en la que va a haber grandes ganadores y grandes perdedores, y nosotros creemos que la mejor forma de aprovechar estas oportunidades es tener un equipo que entiende los modelos de negocio, que entiende la tecnología subyacente a esos modelos de negocio y a esos cambios, y teniendo un equipo global. Y bueno, ese es el final de mi presentación, que espero que les haya resultado de interés. En los próximos minutos, y les aseguro que va a ser así en próximos minutos, porque estoy viendo que hay gente que se levanta, tenemos todas las agendas muy apretadas. Prometo en los próximos minutos intentar trasladar las preguntas que hemos recibido de ustedes a los invitados. Creo que tienen ahí de nuevo otra vez la dirección para mandarlas, y voy a intentar ser breve. Si hay alguna pregunta que no contestamos, intentaremos contestarla por email. Y creo que va a ser mi última oportunidad, de las últimas, porque creo que la próxima va a ser algo como un robot o algo parecido, así que voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Let's kick off the Q&A. Vamos a empezar la sesión de preguntas contigo, Andrew. Y la pregunta que hemos recibido tiene que ver con las políticas monetarias y los estímulos fiscales. Y la pregunta es, ¿las políticas monetarias están llegando a sus límites de eficacia como motor del PIB? ¿Qué opinas sobre los estímulos fiscales para los próximos años y sobre el impacto para los mercados y demás? Bueno, pues una vez más, probablemente este va a ser un tema crucial para este año. Lo que decías, que se percibe que están cerca los límites de la política monetaria, aunque no se hayan alcanzado todavía, como hemos visto por el impacto que han tenido este último año. Pero realmente la pregunta es qué margen queda para esto. Y en Estados Unidos se dice que realmente queda poco margen ya, que la realidad es que va a pasar después de las elecciones y por lo tanto ese cambio todavía no se va a producir. En la práctica hay muchos estímulos fiscales en la administración Trump, que ya hemos visto el efecto que han tenido, aunque se están reduciendo. Y en Europa, nuestras previsiones con relación a elementos del Green Deal y de otros estímulos fiscales, hay limitaciones, pero aún así pensamos que va a haber algunos estímulos. Los alemanes acaban de dar pasos en esa dirección y en el resto del mundo queda más margen, y por eso estamos pensando en invertir más bien en Asia, en mercados emergentes en general, porque ahí vemos más oportunidades de usar estímulos fiscales junto con las políticas monetarias, y por eso pensamos que las tasas de crecimiento van a ser mayores allí y también que va a haber más oportunidades de inversión. Aunque hay que tener cuidado, porque si parece que las políticas fiscales están empezando a retirarse, pero empiezan a aumentar las rentabilidades relativamente rápidamente, ese es un riesgo, porque se transforma el escenario, porque estamos hablando de un cambio en las curvas de rentabilidad y en el descuento, en las valoraciones que prevemos. Así que las políticas fiscales van a continuar, van a cambiar más, yo creo, y tener más margen de efecto en los mercados en desarrollo que en los desarrollados, y el impacto en los mercados desarrollados va a afectar sobre todo a las rentabilidades a largo plazo y a la curva de tipos. Vale, vamos a hablar, John, sobre la carrera del 5G y el potencial que tiene esta tecnología. ¿Quién crees que van a ser los vencedores? ¿Estados Unidos, China? ¿Y cuál podría ser el papel de Europa? Esa es una muy buena pregunta y muy oportuna, puesto que Trump está obsesionado con Huawei y la supuesta amenaza para la seguridad que representan. Claramente China es el vencedor en esta batalla. Ellos básicamente le han dicho a China Mobile y a China Unicom y a todas sus operadoras que tienen que invertir en 5G, sí o sí. Huawei
ha estado claramente por delante en la inversión en esta tecnología. El Estado le ha facilitado, además, el espectro de frecuencias necesario. Y, bueno, por dar un poco de contexto, China ha invertido en más de 1,5 millones de estaciones base para 5G ya, antenas de 5G ya. En junio, el último dato que teníamos era que 8 o 9 millones de personas se habían suscrito ya a servicios 5G, una cifra que ahora, por supuesto, habrá crecido muchísimo. Estados Unidos es un caso muy diferente porque su gobierno está muy centrado en el 5G y en avanzar con el 5G. El Departamento de Defensa ha publicado un libro blanco muy interesante sobre la importancia de estar por delante en el despliegue del 5G, porque ellos lo ven como una cuestión de seguridad nacional, lo que está claro en los comportamientos de Trump. Pero, en primer lugar, no tienen disponibles las frecuencias adecuadas en el espectro. El espectro que tienen no está mal para 5G, pero no manda la señal lo suficientemente lejos, con lo que su 5G va a ser un poco diferente al chino y un poco peor. Y, en segundo lugar, como tienen esa fusión que se está produciendo en el mundo del móvil, que no sabemos si se va a aprobar todavía o no, muchas de las empresas de telecomunicación están retrasando sus inversiones hasta ver qué pasa con esa fusión. Y por lo tanto, aunque Verizon y AT&T y T-Mobile ya están hablando de 5G, no han invertido tanto como los chinos todavía. Y la última parte de la pregunta sobre Europa. Desgraciadamente en Europa estamos todavía más atrás porque la Unión Europea, para facilitar el acceso a los servicios móviles, ha fijado máximos de precios, es decir, que aquí pagas 50, 75, 100 euros equivalente en Estados Unidos y aquí pagamos 20, pero eso significa que la rentabilidad de los servicios móviles en Europa es mucho menor y por lo tanto hay menos incentivo para las empresas para invertir en 5G. Y solo muy poco a poco estamos viendo que Telefónica y Vodafone y Orange y Deutsche Telekom empiezan a invertir en servicios 5G. Así que en general China, en primer lugar, claramente por delante, luego Estados Unidos y en tercera posición, claramente por detrás, Europa. Y Dan, con valoraciones atractivas y empresas de calidad y con buenas rentabilidades, ¿piensas que el 2020 y el año que viene va a ser el año de recuperación de las empresas británicas? ¿Empresas británicas? Pues esa es una buena pregunta. A nosotros nos resultaban atractivas las empresas británicas el año pasado y analizamos varias en profundidad. Según nos aproximábamos al Brexit y a las elecciones, evidentemente perdimos un poco de interés. Pero es difícil encontrar empresas del tipo que nos interesan en el Reino Unido, aunque hemos considerado algunas, pero son empresas locales. No vemos cosas demasiado atractivas a nivel de multinacional. La verdad es que no es un mercado en el que nos hayamos centrado mucho. Como decía en mi presentación, en la descripción del fondo dice que el 15% de nuestra inversión es en empresas británicas, pero en realidad son empresas cuyos ingresos se generan a nivel multinacional. El 60% de su facturación provienen de mercados emergentes, en algunos casos, por ejemplo. O sea, que son más bien empresas multinacionales que empresas puramente británicas. En el fondo hay pocas empresas puramente británicas y bastante pocas en el horizonte, la verdad. Un último problema que yo mencionaría sobre el mercado británico es el compromiso para una política progresiva de dividendos. Bueno, yo creo que están sobredistribuyendo dividendo. Hay 5 o 6 grandes empresas que son las que que pagan dividendos más altos, pero no los cubren realmente. Vodafone, por ejemplo, lo acaba de recortar, Royal Shell, en fin, están recortando y por lo tanto existe un riesgo para los dividendos en el Reino Unido, aunque el headline yield sea atractivo, es por ese motivo, porque sus dividendos están a la baja. Muy bien, Andrew, una pregunta sobre IAG, que probablemente te esperases. Sustainable or... Pues
una tendencia importante en las últimas décadas ha sido que cada vez la gente quiere inversiones más sostenibles. Entonces, ¿qué compromisos tiene Fidelity en este ámbito? Bueno, pues es algo muy importante para nosotros y esto se refleja, no sé cuántos lo sabéis, pero el último año, bueno, pues ahora tenemos ratings medioambientales para todas nuestras participaciones. O sea que cada vez que analizamos una empresa y su cartera, ahora en todo el abanico analizamos el tema ambiental. Analizamos deuda, equity y también el tema ambiental. Por lo tanto, es un compromiso importantísimo para nosotros. Y también, si vemos dónde estamos hoy como sector, a la hora de dar servicios a los inversores, pues es algo que nos importa mucho. Porque para muchos inversores, pues incluso nos preguntan, ¿verdad?, si intentamos influir sobre la política de las empresas en este sentido. Y nosotros lo que hacemos es pues tener pues siempre lo que pensamos es en el futuro de las empresas, no en el pasado. Entonces, ¿qué exposiciones individuales pues queremos para nuestra cartera? Y en este último año, de hecho, pues Fidelity pues se ha preocupado mucho sobre todas estas cuestiones ambientales y desde el punto de vista de los inversores, pues sí que podemos ayudarles a pues articular carteras que realmente cumplan con los objetivos ambientales que sus propios inversores puedan tener. John, tú mencionaste que algunas empresas en el sector de la publicidad, de las redes sociales, de los juegos de azar, se podían beneficiar de la tecnología 5G. Pero ¿qué pasa con las tecnologías, con las empresas de infraestructuras, de equipos? Estas empresas, ¿cómo podían monetizar la tecnología 5G? Porque se trata de inversiones muy grandes. Bueno, pues nosotros tenemos Ericsson en el fondo, que es un fabricante sueco de equipos de telefonía móvil y se han beneficiado muchísimo. Se han beneficiado por otras dos razones. En primer lugar, porque Huawei ha tenido una prohibición, ha sufrido una prohibición, especialmente en Japón, Corea, incluso en Estados Unidos y ahora parece que también en Europa. Bueno, hay gobiernos que dicen que no quieren Huawei o hay gobiernos que detrás, que en bambalinas llaman a Telefónica y le dicen mejor no tengan ningún equipo de Huawei. O sea que es una prohibición explícita o a veces implícita con respecto a Huawei. Es decir, si eres un director de tecnología de una empresa y piensas en qué tecnología voy a comprar para mi red para los próximos 10 años, pues realmente quieres arriesgarte con Huawei. Y quizás ahora mismo no te lo prohíban, pero quizás dentro de 3 años el gobierno norteamericano diga no queremos Huawei. Por lo tanto, queda muy claro que cuando hablas con las empresas no están muy dispuestas a invertir en Huawei y cada vez piensan más en erradicar los equipos antiguos de Huawei. Y luego está el tema de Nokia, que ha sido un perdedor enorme, porque Nokia ahora sí que va a mejorar. Se fusionaron con el Alcatel-Lucent, cometieron muchos errores, básicamente con los chips que colocan en sus placas madres, y prácticamente no pueden ofrecer equipos 5G a sus clientes utilizando estas tecnologías tan caras. Sin embargo, yo diría que, como ha dicho Dan, nosotros tuvimos una reunión con Nokia la semana pasada, está en nuestro banco de pruebas de alguna forma, y yo creo que sí que ellos también van a tener un papel importante en el sector 5G, porque aunque han cometido errores ahora, creo que es una empresa muy prometedora. Ha perdido un 70-80% de su valor, pero es una empresa con las que estamos conversando mucho y es una de, pues, las empresas en las que creemos más, porque si ahora mismo, en este momento, no aprovechan para desarrollar tecnología 5G, ya pues no creo que tengan muchas posibilidades. Por lo tanto, creemos en ella. Y esta es una pregunta abierta para los tres.
Al final del año pasado la Fed empezó a expandir su balance. ¿Cree que vamos a seguir viendo este tipo de episodios e impactos en el mercado? Bueno, a ver, sí. Yo creo que tienen que hacerlo, ¿verdad? Tienen que hacerlo. Creo que el debate que hemos visto en la Fed en los últimos días es si deberían quizás reducir un poco este aumento del balance. No es que lo vayan a dejar de hacer, sino que lo van a reducir. Es importante pensar en Estados Unidos y pensar que necesitan estímulos para permanecer donde están. O sea, que la Fed reduzca estos estímulos puede tener repercusiones muy negativas y no creo que estén dispuestos a asumir este riesgo. Luego hubo una confluencia de eventos en el tercer trimestre del año pasado, básicamente que fue que la tesorería norteamericana reconstruyó sus balances después de haberlos incrementado, y hubo muchas emisiones de refinanciación. Por lo tanto, el Tesoro norteamericano y el país en general está emitiendo mucha deuda, y el máximo se produjo en esa época. Y esto hizo que el mercado de bonos de empresa pues se ralentizara en esa época. La Reserva Federal tiene que mantener ese tipo de liquidez en el sistema. Por lo tanto, yo no creo que puedan retirar las políticas de estímulo, pero el tema será si lo reducen en cuanto a la cantidad que han estado utilizando. Y otra cosa que hay que recordar es que están centrando en letras del Tesoro. Por lo tanto, si empezamos a ver alguna noticias sobre temas de inflación al final del ciclo, yo, por ejemplo, pues he hablado también de las incertidumbres de la política fiscal, porque podría cambiar de gobierno Estados Unidos. Si la curva empieza a hacerse más pronunciada porque se esté comprando una gran cantidad de letras del Tesoro, pues creo que esto también habrá que tenerlo muy en cuenta. El turno de preguntas termina nuestro encuentro de hoy. Quería agradecerle a los ponentes su presencia aquí. Thank you, Andrew, Dan, and John, for your presentations, and thank you for sticking to the time that had been allocated. Por haberos ceñido al tiempo que se os había asignado. Muchas gracias. Durante el día de hoy a la dirección de email que suministrasteis cuando registrasteis para el evento, y también están disponibles en nuestra página web fondosfidelity.com.es, donde además podéis personalizar la web para recibir aquellos contenidos que más os interesen. Por último, quería pediros, como siempre, que le dediquéis un minuto a completar la hoja de valoración que está en la documentación que os hemos entregado y que a nosotros nos ayuda a seguir mejorando estos eventos. Gracias de nuevo por vuestra presencia hoy aquí y espero que nos veamos en la próxima. Muchas gracias. Buenos días.